Cordial saludo. En el día de hoy estaremos llevando a cabo el debate propuesto en el paso 4, diseño de una propuesta educativa inclusiva. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Edina Martínez Lozano, Claudia Milena Eute Escobaria y Rosalena Arias Martínez. Esta actividad corresponde a la película Oraciones por Bobby, donde se llevarán a cabo una serie de preguntas que a continuación estaremos debatiendo. La primera pregunta, bueno, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan el docente al hablar de diversidad sexual en el entorno educativo? Bueno, pienso que uno de los principales retos que un docente enfrenta en los entornos educativos es hablar de la diversidad sexual, en que el docente previene la violencia de las relaciones sexuales. Como docente evita las suposiciones sobre las orientaciones sexuales de los estudiantes y personas en general en la sociedad. Enfrenta la discriminación y los perjuicios en lo educativo como en el entorno social cotidiano. No sé qué otra compañera puede argumentar respecto a esta pregunta. Sí, compañera Rosalena, con respecto a los principales retos que presenta el docente a hablar de diversidad sexual en los entornos educativos, así como usted lo acabó de decir, se ve mucho la discriminación y los perjuicios. También a veces algo que también que uno como docente no puede evitar son estos temas, ¿sí? Que se ven en la parte educativa, porque es complejo como docente hacer para un lado, ¿sí? Eso que puede estar pasando con algunos de los estudiantes o estudiantes. Y yo algo que yo quiero anexar ahí sería un punto importante para de pronto como abordar este reto sería como utilizar un lenguaje inclusivo en la cual ellos se sientan incluidos, ¿sí? De pronto no excluidos de esa diversidad sexual. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Podemos decir que estos enfrentan múltiples retos ya al abordar el tema de lo que sería diversidad sexual en lo que sería ambientes educativos. Podemos decir que estos se presentan especialmente en los contextos donde persisten prejuicios culturales, sociales y religiosos. Uno de los principales desafíos puede ser la resistencia por parte de la comunidad educativa, ya que algunos padres, estudiantes e incluso docentes pueden oponerse a la inclusión de estos temas debido a creencias tradicionales o malinterpretaciones sobre su pertinencia en el aula. Esta resistencia puede derivar cuestionamientos, críticas o incluso sanciones hacia los docentes que promuevan el respeto por la diversidad sexual. Asimismo, podemos decir que no existe una formación adecuada en temas de diversidad sexual e inclusión. Muchos docentes no reciben capacitación suficiente para manejar estos temas de manera pedagógica y sensible, lo que puede generar inseguridad o temor al momento de abordar estos temas. También podemos decir que los docentes deben trabajar en construir un entorno seguro y de respeto, donde los estudiantes puedan expresarse libremente sin temor a ser juzgados o excluidos. Esto implica no solo educar a los estudiantes sobre la importancia de la diversidad sexual, sino también fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales como la empatía y el respeto mutuo. Bueno, otra de las preguntas es ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película? Bueno, uno de los aspectos culturales que me llamó a mí la atención de la película Oraciones por Bobby es la interpretación de la Biblia. Sabemos que esa parte es muy fundamental, ¿cierto? Para nuestras vidas.
y aplicarla, aplicarlas a personas así, pues, que se sienten excluidas o discriminadas. Esto es vida, o sea, aplicar la palabra de Dios es vida, porque eso es un mandato sagrado, pues, de Dios. Entonces, pues, para mí es muy fundamental. Otra es la defensa de los derechos de la homosexualidad. Pues creo que toda persona tenemos derechos, ya sea tipo, pues, sexual, por raza, color, culturas, religión, política, económico. Bueno, pienso que todos tenemos derecho a ser libres de nuestras propias participaciones, de nuestros propios, pues, derechos. Entonces, me parece como uno de los aspectos culturales muy... otra es la comunidad y el apoyo que puede encontrar en ella. De pronto vemos unas condiciones en esa que, como la pasó Bobby, que él se sentía presionado, rechazado no solamente por su familia, sino por la comunidad. Entonces, pues hoy en día también se ve la discriminación, ¿sí? Se ve la discriminación, que de pronto que porque le guste a otra, pues un hombre le guste su mismo sexo, entonces uno como que, uy, no, o sea, no. Entonces uno, pues, como docentes en futuro, pues uno tiene que, pues, tener conocimientos acerca de eso, o sea, ser consciente de que esas personas también son vinculadas en todos los aspectos y en todos los entornos sociales. Entonces, fueron una de los aspectos culturales. Uno de los aspectos políticos es la disposición de la madre de Bobby como defensora de los derechos de la sexualidad. Aboga por los derechos de todas las personas. Otra es que la madre de Bobby se convierte en una madre sobreprotectora, donde debate los derechos y le demuestra a la comunidad de que ellos, las personas, necesitan apoyo, de que también sean partícipes de la comunidad y de todo el entorno cotidiano de la vida. Pues para agregarle ahí sobre los aspectos culturales con respecto a lo que dijo la compañera Elena, es verdad. Un aspecto porque, pues para mí fue el temor a Dios que le tenían en ese tiempo, ¿sí? Como ese respeto, que si de pronto yo me identificaba que soy homosexual, me iba a ir para el infierno, ¿sí? Yo no iba a tener, mejor dicho, no podía entrar en el reino de los cielos. Como hoy en día. De hoy en día, la verdad que el temor a Dios ya poco existe, ¿sí? Pero ¿qué pasaba en esa antigüedad? Que en esa antigüedad en esa época estaban un poco errados, ¿sí? Por la falta de preguntar, de averiguar. De orientación. Ajá, de orientación. Entonces los padres en esa época se cerraban y por eso era que era el miedo de pronto de Bobby a dar a conocer, y por eso lo conllevó a hacer lo que hizo Bobby. En cuanto a cultura, en cuanto a político, pues como lo dijo la compañera, cuando la madre de Bobby pues declaró ante la corte, ante los altos, que se convirtió como la defensora y dar a conocer a los demás padres que no fueran a cometer de pronto el mismo error que ella cometió, el no haber ayudado a su hijo, ¿sí? Porque tras que si uno de padre no le da el apoyo a los hijos, pues a veces la sociedad también es más dura, o aunque a veces uno puede recibir ese apoyo de la sociedad. Entonces,
ella quería darle a conocer a la gente y a los que nos decían que teníamos que darle apoyo a nuestros hijos porque de verdad ya estaba arrepentida, pero ya no se podía hacer nada porque ya su hijo pues ya no estaba. Y esa es una triste realidad que se vive hasta el momento. Abordando esta pregunta y con todo lo mencionado con mis compañeras anteriormente, podemos decir que uno de los aspectos culturales más destacados de la película es la percepción negativa de la homosexualidad dentro del entorno familiar y social. Esta historia refleja cómo los prejuicios culturales basados en normas tradicionales de género y sexualidad moldean las actitudes hacia las personas LGTB. En particular, el rechazo inicial de la madre hacia la orientación sexual de Bobby es un claro ejemplo de cómo los imaginarios culturales influenciados por la religión y las tradiciones familiares pueden generar lo que sería estigmatización y exclusión. Esto llama la atención porque pone en evidencia cómo estas creencias, aunque actualmente desactualizadas, siguen impactando negativamente la vida de muchas personas, perpetuando dinámicas de rechazo y aislamiento, como en el caso de Bobby. Además, la transformación cultural de Mary, la mamá de Bobby, al pasar de ser una madre rígida y conservadora a una activista en favor de los derechos LGTB, muestra cómo las experiencias personales pueden desafiar y romper aquellos esquemas culturales que están profundamente arraigados. Este cambio resalta la importancia de cuestionar normas culturales que ya no responden a los valores contemporáneos de exclusión y respeto por la diversidad. En cuanto al ámbito político, podemos decir que esta película pone en primer plano la falta de reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB en la época en la que se desarrolla esta historia. Esto se refleja en la invisibilización, por así decirlo, de estas comunidades en el debate público y en las políticas sociales, lo que genera un entorno hostil para quienes desean vivir abiertamente su orientación sexual. También podemos decir que el activismo de Mary Griffith al final de la película es especialmente llamativo, ya que evidencia cómo las experiencias individuales pueden motivar acciones políticas y sociales significativas. Su decisión de unirse a movimientos de defensa de los derechos LGTB expone lo que sería la importancia de involucrarse activamente y políticamente en generar cambios estructurales en la sociedad. Esto llama la atención porque demuestra que la lucha por los derechos civiles no es solo un tema individual, sino también colectivo, y que el cambio político comienza con la voluntad de cuestionar y transformar las estructuras que perpetúan la discriminación. Bueno, pues como dijimos anteriormente, pues el papel del docente es muy fundamental en estos temas, ¿verdad? Como lo hemos explicado. Nosotras como estudiantes en formación y como futuras docentes debemos de aplicar estos conocimientos, ¿cierto? En todos los ámbitos, sea social, educativo, político, cultural, en todo. O sea, no mirar, digamos, las condiciones de ninguna de las personas, ninguno de los estudiantes, porque el deber de nosotros, como principalmente, es tener los principios y los valores éticos. Entonces, aquí, como en la película, o sea, como una enseñanza que nos deja, es como resaltar esa diversidad de que era errónea, que de pronto era una comunidad, una sociedad donde discriminaban por lo mínimo, por lo mínimo. El joven en la película, Bobby, él quería ser pues libre, o sea, que su padre y su familia lo apoyaran, más él se sentía como rechazado. Entonces, como futuras docentes, nosotros debemos de aplicar estas enseñanzas para contribuir a un desarrollo formativo, equitativo, ¿verdad? Y donde haya menos discriminación y más inclusión social. Bueno, abordando un poquito el contexto colombiano, basándonos en todos los problemas que se han presentado en la película Oraciones por Bobby, podemos decir que en Colombia, aunque se han logrado avances legales significativos,
como lo serían matrimonio igualitario y la protección contra la discriminación, muchos de los desafíos presentados en la película persisten actualmente en la sociedad. Por ejemplo, y en primer lugar estaría lo que sería el rechazo familiar. Este sigue siendo una realidad común, especialmente en lo que serían comunidades más conservadoras, donde los imaginarios sociales tardan en transformarse. Y esto lo que nos lleva es que a muchos jóvenes de la comunidad LGTB se enfrenten a buscar la aceptación en ciudades más grandes, enfrentándose así a un estigma cultural que los sigue considerando como anormales o impropios. Asimismo, podemos decir que la influencia de la religión continúa siendo un factor que alimenta discursos de exclusión y perpetúa prejuicios en muchas comunidades. La película, por tanto, nos invita a reflexionar sobre la importancia de avanzar no solo en el ámbito legal, sino también en lo que sería la transformación cultural y social que permita construir una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.